Tratando con el pecado y la correcta implementación de la disciplina en la iglesia. Por Evan Bartholomew. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por medio de quien vienen. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano o hermana peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces vuelve a ti diciendo: me arrepiento, debes perdonarlo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decirle a esta montaña: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. Lucas 17 del 1 al 6. Desafortunadamente, el pecado es una realidad inevitable dentro de la familia de Dios. Como dice la Escritura arriba, es inevitable que vengan tropiezos. Hermano pecará contra hermano, hermana contra hermana, esposo contra esposa, esposa contra esposo, líder de iglesia contra miembro de iglesia, miembro de iglesia contra líder de iglesia, y así sucesivamente. Esta verdad inevitable requiere que los discípulos se soporten unos a otros y se perdonen unos a otros. Colosenses 3:13. Debido a la frecuencia y cantidad de pecado que ocurrirá en nuestras relaciones, las cuales probablemente abarcarán décadas, gobernar la iglesia bíblicamente requiere una medida extra de fe. La iglesia nunca será inmune al pecado. Sin embargo, cuando ocurra, es imperativo que nosotros, la Restored Church Worldwide, nos aferremos a principios bíblicos claros y seamos ejemplo tanto de compasión como convicción. Una escritura fundamental que proporciona un modelo para tratar con el pecado en la iglesia, comúnmente conocido como disciplina de iglesia, es Mateo 18 del 15 al 17. Si tu hermano o hermana peca, ve y señálale su falta, solo entre ustedes dos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto quede establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si todavía se niega a escuchar, dilo a la iglesia. Y si incluso se niega a escuchar a la iglesia, trátalo como tratarías a un pagano o a un cobrador de impuestos. Mateo 18 del 15 al 17. Tristemente, la disciplina en la iglesia es un área en la cual las iglesias históricamente han carecido de unidad, tanto en convicción como en práctica. En su mayor parte, hemos estado unidos en lo que se requiere para traer personas a la iglesia, pero no en lo que se requiere para remover personas de ella. Permanecen largas preguntas acerca de qué pecados deberían tratarse mediante la disciplina en la iglesia, la rapidez con la que debería implementarse y el resultado final de su aplicación. Trágicamente, algunos ministros han usado mal la práctica de la disciplina en la iglesia, incluso utilizándola como arma de una manera antibíblica para asegurar su posición contra cualquiera que perciban como una amenaza a su autoridad, en lugar de enseñar aún a sus opositores, mediante instrucción amable. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. En este artículo, discutiremos la correcta implementación de la disciplina en la iglesia como se describe en Mateo 18 del 15 al 17. Exploraremos parte de la terminología bíblica que la rodea. Señalaremos varias protecciones contra su mala aplicación y abordaremos algunos malentendidos comunes. También buscaremos transmitir el corazón de la disciplina en la iglesia, no uno de juicio cruel, parcialidad o ira, sino uno arraigado en gracia y verdad. Juan 1:14. Te animo a acercarte a este estudio con una mente abierta. La disciplina en la iglesia frecuentemente ha sido malentendida o mal aplicada, muchas veces sin intención, aunque siempre ha resultado en profundas heridas espirituales. Esa realidad puede hacer difícil confrontar la idea de estar equivocados sobre este tema. Como líderes que deben rendir cuentas a Dios, Hebreos 13:17, es esencial que permitamos que la Escritura guíe nuestros pasos al tratar con el pecado en la iglesia.
Los pasos para la disciplina en la iglesia. Jesús creó un proceso de 4 pasos para tratar con el pecado en la iglesia. El primer paso es una confrontación privada, 1 a 1. Si la persona es obstinada y no está dispuesta a escuchar, fallando en demostrar un corazón arrepentido, entonces debe haber un segundo paso. El segundo paso involucra una intervención en grupo pequeño, llevar a 1 o 2 más consigo. El propósito de este paso es crear un ambiente que refuerce la seriedad del asunto, esperando producir una nueva humildad y disposición para escuchar. Otra función importante de este segundo paso es proteger al acusado de falsas acusaciones. Si todavía existe una rebeldía persistente a escuchar y demostrar arrepentimiento, aún después de que las acusaciones hayan sido confirmadas por 1 o 2 personas más, el tercer paso es presentar al hermano o hermana inflexible delante de la iglesia. Este paso sirve principalmente para informar a la congregación del estado no arrepentido de la persona. También es un último intento con la esperanza de hacer entrar en razón a aquellos que han sido llevados cautivos por el pecado, antes de iniciar el paso bíblico final de la disciplina en la iglesia. El cuarto paso es tratarlo como un pagano o un cobrador de impuestos. Veremos más a fondo sobre esta frase en la sección de terminología bíblica. Debe notarse que el enfoque de la directiva de Jesús era ganar a aquellos que están en pecado. En otras palabras, estos pasos no debían usarse como amenazas o ultimátums, sino como un proceso en el cual el incremento se usa amorosamente para llevar a una persona al arrepentimiento. El arrepentimiento siempre es la meta. Por lo tanto, la disciplina en la iglesia no debe ejercerse con enojo u hostilidad, sino como una apelación sincera por la salvación de nuestro amado hermano o hermana. Aunque el arrepentimiento siempre es la meta de la disciplina en la iglesia, a veces no es el resultado. Por lo tanto, si no se produce un corazón arrepentido, se vuelve imperativo que protejamos con gracia pero decisivamente a la integridad de la iglesia de Dios. La Escritura advierte que el Espíritu de Dios eventualmente se apartará de una iglesia si no está caminando con Dios en arrepentimiento. Apocalipsis 2, 5, 3, del 19 al 20. Como escribe Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Primera de Corintios 5, 6. Y por eso debemos expulsar al malvado de entre nosotros. Primera de Corintios 5, 13. Solo mediante la disciplina de la iglesia podemos mantener una base completamente comprometida y piadosa de verdaderos discípulos de Jesucristo. Terminología bíblica, una fuente de confusión entre ministros, que también ha sido causa de cierta desunión, es la terminología que rodea a la disciplina en la iglesia. ¿Qué significa desasociar a alguien? ¿Qué significa marcar a alguien? ¿Cuándo debería alguien ser desasociado o marcado? Aclaremos cuidadosamente estos términos para poder desarrollar un lenguaje y entendimiento común, lo cual es esencial para mantener la unidad en estas prácticas. 1. Desasociar. En el paso final de la disciplina en la iglesia, Jesús instruyó a sus discípulos a tratarlo como tratarías a un pagano o a un cobrador de impuestos. ¿Qué quiso decir con eso? Para entenderlo, simplemente necesitamos considerar cómo Jesús trataba a los paganos, pecadores, y a los cobradores de impuestos. Él comía con ellos. Mateo 9:11. Él era su amigo. Lucas 7:34. Él todavía ministraba para ellos. Lucas 15:1. Prácticamente hablando, tratar a alguien como un pagano o un cobrador de impuestos significa considerarlo como no cristiano. Los antiguos hermanos o hermanas no arrepentidos, aunque ya no sean considerados miembros de la iglesia, todavía deberían ser bienvenidos en las reuniones del cuerpo y permitírseles mantener relaciones apropiadas con los discípulos. Estas ovejas perdidas deberían ser perseguidas amorosamente, ya que bíblicamente han sido removidas del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18. Y ya no pueden ser consideradas en Cristo Jesús, escapando de la condenación. Romanos 8:1. Así, el cuarto paso de la disciplina en la iglesia, remover a alguien de la comunión de creyentes,
Es conocido como desasociar. El término desasociación, de dis, que significa remover, y fellowship, refiriéndose a la hermandad, proviene del siguiente pasaje. De hecho, se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad que ni siquiera los paganos toleran. Un hombre está viviendo con la esposa de su padre, y ustedes están orgullosos. ¿No deberían más bien haberse lamentado y haber expulsado de su comunión al hombre que ha estado haciendo esto? Primera de Corintios 5 de 1 al 2. En esta escritura, Pablo aborda una situación seria en la iglesia de Corinto. Un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre. Pablo reprende a la iglesia por tolerar este pecado y les instruye expulsar de la comunión al hombre involucrado. Luego escala el asunto aún más. Les escribí en mi carta que no se asociaran con personas sexualmente inmorales, no refiriéndome en absoluto a la gente de este mundo que es inmoral, ni a los avaros y estafadores, ni a los idólatras. En tal caso tendrían que salir del mundo. Pero ahora les escribo que no deben asociarse con nadie que, diciendo ser hermano o hermana, sea sexualmente inmoral o avaro, idólatra o calumniador, borracho o estafador. Ni siquiera coman con tales personas. Primera de Corintios 5 del 9 al 11. Esto añade un paso adicional que va más allá del cuarto paso tradicional encontrado en Mateo 18:17, de tratarlo como tratarías a un pagano o a un cobrador de impuestos, ya que Jesús frecuentemente comía con cobradores de impuestos y pecadores. La respuesta de Pablo aquí refleja una consecuencia más severa. El hermano debe ser excomulgado del grupo debido al peligro comunitario de su pecado. Esta escalación adicional es comúnmente conocida como marcar. 1. Marcar. Ahora les ruego, hermanos, que observen a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y apártense de ellos. Romanos 16:17, Reina Valera, 1960. En este pasaje, Pablo instruye a la iglesia a marcar a los individuos que representan una amenaza particular para el cuerpo de Cristo. De este pasaje proviene el término marcar, a diferencia de la desasociación, que aplica a alguien dentro de la iglesia cuando es removido de la comunión. Marcar solo puede aplicarse a alguien que ya está fuera de la iglesia. En el caso del hermano no arrepentido en 1 de Corintios 5, que afirmaba ser cristiano, Pablo primero instruyó a la iglesia a desasociarlo, removiéndolo de la comunión de creyentes, y luego escaló la disciplina a marcar, excomunión, para proteger a la iglesia. Debido a que Pablo aplicó tanto la desasociación, expulsar de la comunión, como marcar, ni siquiera coman con tales personas. En este caso, muchos confunden los dos conceptos, a veces aislando erróneamente a personas que deberían ser tratadas como un pagano o un cobrador de impuestos, o manteniendo comunicación con individuos con quienes no deberían ni siquiera comer. Otros ejemplos bíblicos de marcar pueden encontrarse en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Evita las palabrerías profanas, porque los que se entregan a ellas se volverán cada vez más impíos. Su enseñanza se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, quienes se han desviado de la verdad. Ellos dicen que la resurrección ya tuvo lugar y destruyen la fe de algunos. Segunda de Timoteo 2 del 16 al 18. Alejandro el herrero me hizo mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Tú también debes cuidarte de él, porque se opuso firmemente a nuestro mensaje. Segunda de Timoteo 4 del 14 al 15. En ambos casos anteriores, Pablo advierte a la iglesia acerca de individuos peligrosos. Himeneo y Fileto alguna vez fueron discípulos que se desviaron de la verdad, mientras que Alejandro el herrero probablemente nunca fue parte de la iglesia. Sin embargo, Pablo llama la atención sobre cada uno de ellos por nombre e instruye a la iglesia a cuidarse de ellos y evitarlos. En resumen, desasociar y marcar no deben confundirse. La desasociación siempre es el resultado de la disciplina de iglesia cuando un hermano o hermana se rehúsa a escuchar y arrepentirse, pero la consecuencia adicional de marcar solo aplica en circunstancias específicas y peligrosas.
¿Cuándo debería alguien ser marcado? Ahora que entendemos la diferencia entre desasociar y marcar, ¿cómo determinamos si alguien debería ser marcado, además de ser desasociado, cuando llega al cuarto paso de la disciplina en la iglesia? Algunos argumentan que solo ciertos pecados, específicamente aquellos listados en 1 Corintios 5:11, como inmoralidad sexual, avaricia, idolatría, calumnia, embriaguez y estafa, ameritan la consecuencia más severa de marcar. Sin embargo, este razonamiento es problemático. Por ejemplo, Apocalipsis 21:8 incluye cobardía y mentira, junto con asesinato e inmoralidad sexual. De igual manera, en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, Pablo enumera conductas que muchos podrían considerar pecados menores, como ser jactancioso, malagradecido o desobediente a los padres, y aún así concluye: a estos evita. Si comenzamos a decidir qué pecados merecen ser marcados y cuáles no, corremos el riesgo de depender del juicio subjetivo, abriendo la puerta a inconsistencia, favoritismo y maltrato destructivo hacia el pueblo de Dios. Otro argumento común es que la severidad de la consecuencia debería depender de qué tan destructivo es el pecado para otros. Por ejemplo, algunos sugieren que si alguien lucha con un pecado privado, que no afecta visiblemente a la iglesia en general, no necesita tratarse tan severamente. Pero esta perspectiva también es insuficiente. La Escritura consistentemente muestra que todo pecado afecta al cuerpo de una manera u otra. En el Antiguo Testamento, el pecado personal de Acán llevó a la muerte de 36 hombres en la batalla de Hai. Josué 7:4. Además, Pablo incluye pecados aparentemente privados, como idolatría y avaricia en la lista de ofensas que requerirían, según este argumento, la consecuencia más seria de marcar. 1 Corintios 5:11. Entonces, ¿cómo determinamos quién debería ser marcado además de ser desasociado? La respuesta se encuentra nuevamente en el escrito de Pablo a la iglesia de Corinto acerca del hermano inmoral. Pero ahora les escribo que no deben asociarse con nadie que, diciendo ser hermano o hermana, sea sexualmente inmoral o avaro, idólatra o calumniador, borracho o estafador. 1 Corintios 5:11. Uniendo lo que sabemos acerca de la disciplina en la iglesia, desasociar y marcar, obtenemos una mayor comprensión de por qué las cosas escalaron aquí. La clave está en la frase, diciendo ser hermano o hermana. ¿Qué sucedió en este caso? Este hombre cometió un pecado grave, fue llevado a través de la disciplina de la iglesia y al final se negó a reconocer que había sido desasociado debido a su falta de disposición para escuchar y arrepentirse. Él seguía afirmando que es un hermano, ignorando completamente el juicio espiritual emitido por el liderazgo. Su comportamiento divisivo, aun después de la aplicación de la desasociación, era extremadamente peligroso para la fe de los discípulos, haciendo necesario que Pablo protegiera a la iglesia, y por eso lo marcó. Es un concepto erróneo común pensar que el propósito de marcar es proteger a la iglesia de pecados escandalosos. La iglesia está rodeada de pecadores. Personas inmorales, avaras e idólatras asisten a los servicios de la iglesia todo el tiempo. Como Pablo dijo justo antes de su instrucción de marcar al hermano inmoral, les escribí en mi carta que no se asociaran con personas sexualmente inmorales, no refiriéndome en absoluto a la gente de este mundo que es inmoral, ni a los avaros y estafadores, ni a los idólatras. En tal caso tendrían que salir del mundo. 1 Corintios 5, del 9 al 10. Énfasis añadido. No consideramos peligrosos a estos pecadores no arrepentidos, porque existe un entendimiento claro de que no son discípulos salvos. Es cuando ese hecho se vuelve confuso o poco claro que la iglesia realmente está en peligro. Por eso, alguien que afirma ser hermano o hermana, pero vive un estilo de vida no arrepentido, rehusándose a someterse al liderazgo de la iglesia, debe ser marcado. Protección contra la mala aplicación. Tristemente, a lo largo de la historia en la iglesia, e incluso en tiempos recientes, el proceso de disciplina en la iglesia ha sido utilizado como un arma contra las personas, tanto intencionalmente como sin intención.
En lugar de servir como una herramienta constructiva para facilitar el arrepentimiento, en ocasiones se ha usado para controlar o intimidar a miembros, fomentando finalmente un ambiente donde el liderazgo de iglesia queda aislado de rendir cuentas. Afortunadamente, la Biblia incluye varias protecciones integradas en el proceso de disciplina de su iglesia. Cuando se entienden e implementan correctamente, estas protecciones proveen un proceso arraigado en la gracia, la verdad y el amor. Protección número 1. No debemos juzgar los motivos de los demás. Así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él sacará a luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. 1 Corintios 4:5. Aunque la Biblia nunca minimiza la seriedad del pecado, no todo pecado es inmediatamente visible. Algunos pecados residen puramente en el corazón y hasta que se manifiesten externamente, cualquier juicio sobre ellos sigue siendo especulativo. Por ejemplo, imagina que alguien te acusa de orgulloso simplemente porque no estás de acuerdo con él en un asunto debatible, como la política. Romanos 14:1. Luego se pone en marcha la disciplina en la iglesia con la expectativa de que arrepentirte de tu orgullo signifique estar de acuerdo con la persona. Esto parece ridículo, pero se han dado situaciones como esta con más frecuencia de lo que muchos creen. El orgullo ciertamente es un pecado serio, Santiago 4:6, así como la ambición egoísta, Santiago 3:16. Pero, ¿cómo discernimos los pecados internos de otros sin cruzar la línea hacia juzgar sus motivos? La clave está en entender el proceso del pecado. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es arrastrado y seducido. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago 1 del 14 al 15. Todo pecado es escalatorio por naturaleza. Considera el pecado de David con Betsabé. Comenzó con ociosidad. David permaneció atrás mientras su ejército iba a la guerra. Segunda de Samuel 11:1. Esto lo llevó a la lujuria mientras observaba a Betsabé bañarse desde el techo de su palacio. Verso 2. Lo cual luego escaló al adulterio. Verso 4. Seguido por engaño y asesinato. Versos 13 al 15, y eventualmente a un encubrimiento gubernamental completo de conspiración. Cada paso del pecado no confrontado creció haciéndose más y más destructivo. Esto no significa que debamos permanecer en silencio cuando sospechamos que alguien podría estar luchando con orgullo o ambición egoísta. La Escritura nos llama a ser atalayas, Ezequiel 3 del 17 al 19. Dispuestos a hablar cuando percibimos pecado en nuestros hermanos o hermanas. Este punto no puede enfatizarse lo suficiente. A diferencia de Caín, nosotros sí somos guardianes de nuestros hermanos. Génesis 4:9. Dicho esto, interactuar con discípulos respecto a pecados que podemos percibir del corazón debe hacerse amorosamente y presentarse como sospechas, no como hechos. Además, pasar del paso 1 al paso 2 de Mateo 18:15 requiere más que una mera corazonada sobre el corazón de alguien. Por esa razón, el paso 2, de llevar a más personas, casi siempre debería reservarse para pecado que se ha vuelto completamente desarrollado y es claramente visible. Una de las aplicaciones erróneas más comunes de juzgar los motivos de otros en tiempos recientes ha ocurrido al abordar el pecado de desprecio. Deuteronomio 17:12. El desprecio puede definirse como profunda falta de respeto, desdén o menosprecio. Absolutamente es un pecado y puede ser la raíz oculta detrás de muchos otros pecados. Pero no todo lo que parece oponerse a ti es desprecio. Debe de haber espacio para el desacuerdo cuando se trata de asuntos de opinión, los cuales comprenden gran parte del liderazgo. A menos que sea externamente evidente mediante señales claras de menosprecio, desdén o rebeldía, no debemos avanzar en Mateo 18:15 con personas supuestamente despreciativas. Nota: el desacuerdo no significa falta de sumisión.
Los líderes son llamados a tomar decisiones sobre asuntos de opinión. Por ejemplo, ¿a qué hora comenzará un evento de iglesia? Debemos someternos a su autoridad cuando se trata de asuntos de iglesia, estemos de acuerdo o no. Hebreos 13:7. Protección número 2. Vayan uno o dos más. Pero si no escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto quede establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Mateo 18:16. Además de no juzgar sus motivos, otra protección integrada en el proceso de disciplina en la iglesia es que al menos 1 o 2 discípulos más deben ser incluidos. Interesantemente, Jesús compara el proceso de tratar con el pecado en la iglesia con tratar con algún crimen en el antiguo Israel, citando escritura de Deuteronomio 19:5. Un solo testigo no basta para condenar a nadie acusado de algún crimen o delito que haya cometido. Un asunto debe establecerse mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Jesús no está sugiriendo que, para implementar disciplina en la iglesia, más de un individuo en la iglesia deba haber presenciado el pecado, lo cual sería completamente impráctico. En cambio, usa la palabra otros. Lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto quede establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Jesús está aplicando el principio del Antiguo Testamento de investigar cuidadosamente un asunto y verificarlo mediante múltiples personas para enfatizar la importancia de involucrar a más de una persona en la disciplina de la iglesia para salvaguardar el proceso. Esto ayuda a prevenir falsas acusaciones o mala aplicación. Ver Deuteronomio 17 del 2 al 7 y 19 del 15 al 21. Cuando 1 o 2 más son incorporados al proceso, pueden testificar que el asunto ha sido manejado de una manera piadosa y bíblica como testigos de primera mano. Aquellos que se unen al proceso de disciplina en la iglesia deberían ser discípulos maduros y espiritualmente capaces de distinguir entre el bien del mal. Hebreos 5:14. En el antiguo Israel era responsabilidad de sacerdotes y jueces investigar las malas acciones. Deuteronomio 19:17. De igual manera, 1 o 2 más, incorporados durante el paso 2 de disciplina de la iglesia, deberían ser del liderazgo de iglesia, aquellos que velan como quienes han de rendir cuentas. Hebreos 13:17. En las epístolas pastorales, Pablo asignó la tarea de administrar disciplina de iglesia a evangelistas y supervisores, o ancianos, de la iglesia. Primera de Timoteo 5, del 19 al 20. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. Tito 1, 9, etc. Por lo tanto, aunque el paso 1 de Mateo 18:15 puede ser iniciado por cualquier discípulo que observe a un creyente pecando, el paso 2 debe ser administrado por el liderazgo de la iglesia. Protección número 3. ¿Cuál es el tiempo adecuado para arrepentirse? Sin embargo, tengo esto contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos para que cometan inmoralidad sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse de su inmoralidad, pero ella no quiere. Apocalipsis 2 del 20 al 21. Aunque la cantidad exacta de tiempo dada para arrepentirse puede variar dependiendo de la situación, una cosa es muy clara. Dios espera que se dé una medida de tiempo para que aquellos que luchan con el pecado se arrepientan, como en el caso de la higuera infructuosa, Lucas 13 del 6 al 9. Este principio se mantiene incluso en los casos más serios, como el de Jezabel, quien activamente estaba desviando a discípulos hacia inmoralidad sexual e idolatría. Es importante no confundir tolerancia con paciencia. Tolerar el pecado está mal, pero también lo está el ser impaciente con aquellos que luchan por vencerlo. Gálatas 6:1. La diferencia radica en esto. Uno tiene un límite de tiempo y el otro no. Aquellos que sinceramente están luchando por vencer el pecado, pero que son espiritualmente débiles, necesitan ser amados y ayudados con gran paciencia. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dios es paciente con nosotros. Segunda de Pedro 3:15.
y somos llamados a extender esa misma paciencia a otros. Si fallamos en hacerlo, corremos el riesgo de que Dios retenga su misericordia de nosotros. Mateo 5:7. En última instancia, decidir cuánto tiempo permitir para el arrepentimiento es asunto de discernimiento espiritual. En caso de duda, es mejor errar del lado de la misericordia que del lugar del juicio. El corazón de la disciplina en la iglesia no es de castigar, sino de llevar a un hermano o hermana que lucha con el pecado al arrepentimiento. Los líderes a veces pueden frustrarse e incluso amargarse con discípulos débiles que luchan. Debemos tener cuidado de nunca parecernos al siervo despiadado, sobre quien Jesús advierte inmediatamente después de enseñar acerca de Mateo 18:15, quien falló en tener misericordia de un compañero pecador incluso después de su propia redención. Mateo 18 del 21 al 35. Tratar con pecado en la iglesia puede ser agotador y exhaustivo. Esto puede tentar a los líderes a tomar atajos en el proceso de disciplina y remover prematuramente a personas problemáticas de sus ministerios. Sin embargo, como líderes, no debemos perder nuestra espiritualidad y convicción de mantener amorosamente el proceso de la disciplina en la iglesia. Aclarando la confusión. Ahora que hemos establecido un entendimiento básico de la disciplina en la iglesia y sus protecciones, exploraremos algunos malentendidos comunes acerca de cómo se trata el pecado en la iglesia. Confesión y arrepentimiento. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Aunque la confesión ciertamente es parte del arrepentimiento, no debe confundirse con el arrepentimiento mismo. La palabra griega para arrepentimiento, metanoeo, proviene de metá, cambio, y noieo, pensar. Bíblicamente, el arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un volver hacia Dios, tanto en pensamiento como en acción. Hechos 26:20. La confesión frecuentemente es el primer paso en este cambio de mente, ya que demuestra una verdadera tristeza que proviene de Dios, que produce arrepentimiento. 2 de Corintios 7:10. Desafortunadamente, muchos discípulos confunden confesión con arrepentimiento, creyendo que se han arrepentido simplemente porque han confesado su pecado. Aunque es verdad que la confesión es el primer paso hacia sanidad, si el pecado continúa reinando en la vida de una persona con poca resistencia, inevitablemente crecerá y obtendrá dominio sobre ella. Debemos corregir este malentendido llamándonos unos a otros no solo a apertura, sino a verdadero arrepentimiento bíblico que produzca transformación duradera. Nunca debería haber pactos o acuerdos de pecado en la iglesia, donde un discípulo forme un acuerdo estricto de confidencialidad con otro. La confidencialidad limitada es apropiada dentro de las relaciones de discipulado. Sin embargo, si el pecado confesado requiere un escalamiento bíblico o consejo de liderazgo, la confidencialidad debe romperse. Chisme y calumnia. Hermanos míos, algunos de la familia de Chloe me han informado que hay pleitos entre ustedes. 1 de Corintios 1:1-1. Los términos chisme y calumnia han sido ampliamente malentendidos en la iglesia. Con demasiada frecuencia, se usan como etiquetas generales para cualquier conversación acerca de alguien que no esté presente. Esta confusión puede limitar severamente la capacidad de un líder para pastorear el rebaño, ya que el liderazgo de la iglesia frecuentemente depende de que otros comuniquen sus preocupaciones u observaciones para tratar el pecado efectivamente. Obtengamos una mejor comprensión de estas dos palabras. Chisme, griego, siturismos de citos, que significa susurrar. Según el Dictionary of Bible Themes, chisme se define como conversación inútil, que tontamente o maliciosamente esparce rumores o hechos. Calumnia, griego, catalalia, que significa difamación. Calumnia se define como hablar falsa y maliciosamente acerca de otros.
El chisme, por definición, involucra una conversación inútil, la cual es un discurso sin propósito, innecesario o dañino. No es chisme informar al liderazgo espiritual acerca de una situación preocupante o buscar consejo respecto a un hermano o hermana en pecado. Esto se alinea con el principio bíblico de llevar casos difíciles a aquellos en autoridad sobre nosotros. Éxodo 18:22. Cuando se hace con la intención de ayudar y no de dañar, este tipo de conversación sirve a un propósito piadoso. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de no compartir, o compartir en exceso, información que no sirva a ningún fin constructivo, ya que el chismoso traiciona la confianza. Proverbios 11:13. La calumnia se define como hablar falsa y maliciosamente. Por definición, si algo es verdadero, no puede considerarse calumnia. Esta distinción elimina la acusación de calumnia cuando un discípulo simplemente está buscando consejo o informando a un líder acerca del pecado de un hermano o hermana, especialmente cuando la intención es restauración y no de dañarlo. Tristemente, las acusaciones de chisme y de calumnia a veces son usadas como una fachada por personas no arrepentidas para evitar que rindan cuentas. No debemos permitir que estos términos nos desvíen de hacer lo que es sabio, bíblico y necesario, incluyendo buscar consejo e informar a líderes cuando sea apropiado. Proverbios 12, 15 y 20, 18. También es importante notar que aunque es tanto justo como bíblico, buscar consejo e informar a aquellos en autoridad espiritual sobre nosotros, el paso 2 de Mateo 18, 15, realmente requiere que involucremos a otros en el proceso de tratar el pecado de un hermano o hermana. Aún así, en cada caso, debemos ejercer sabiduría y discreción, tratando las partes no presentables del cuerpo con especial modestia, como instruye la Escritura en 1 Corintios 12:23. División. En este caso, ¿hay menos pasos para el protocolo? Al que cause divisiones, amonéstalo una vez y luego amonéstalo una segunda vez. Después de eso, no tengas nada que ver con él. Puedes estar seguro de que tales personas están pervertidas y pecan. Se condenan a sí mismas. Tito 3, del 10 al 11. Como se discutió anteriormente en este artículo, la disciplina de la Iglesia típicamente sigue un proceso de 4 pasos. Sin embargo, en la instrucción de Pablo a Tito sobre cómo manejar el pecado de división, el proceso parece ser de solo 3 pasos. Amonesta al que cause divisiones una vez, paso 1, y luego amonéstalo una segunda vez, paso 2. Después de eso, no tengas nada que ver con él, paso 3. Entonces, ¿por qué hay menos pasos en este caso? La palabra griega para divisivo es hairetikos, derivada de hairetizo, que significa hereje. Alguien que crea una división mediante una falsa enseñanza. Contextualmente, Pablo estaba instruyendo a Tito a silenciar a aquellos que enseñaban cosas que no debían enseñar, lo cual estaba arruinando familias enteras en la iglesia. Tito 1:1, NIV 1984. Había un grupo de falsos maestros que se había infiltrado en la iglesia y estaban creando divisiones. Esto explica la urgencia bíblica ordenada por el Espíritu Santo en este pasaje, ya que la falsa enseñanza es una de las amenazas más destructivas para la iglesia. Puede crear facciones e incluso fracturar completamente a una congregación. Dada la naturaleza seria y frecuentemente contagiosa de la herejía, la Biblia apropiadamente llama a una acción más rápida y decisiva que la disciplina de la iglesia tradicional. ¿Se debe reiniciar el proceso de disciplina en la iglesia? Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto grado, para no exagerar, a todos ustedes. El castigo que le fue impuesto por la mayoría es suficiente. Ahora, en cambio, ustedes deberían perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Otra razón por la que les escribí fue para ver si pasarían la prueba y serían obedientes en todo. A quien ustedes perdonan, yo también lo perdono. Y lo que he perdonado, si había algo que perdonar, lo he perdonado delante de Cristo por causa de ustedes, para que Satanás no nos gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Segunda de Corintios 2 del 5 al 11. En el pasaje anterior, muchos estudiosos creen que Pablo se refiere al mismo hombre que fue removido de la comunión en Primera de Corintios 5 por inmoralidad sexual. Si es así, este es un claro ejemplo de la disciplina en la iglesia logrando su objetivo. El hombre se arrepintió y Pablo instruyó a la iglesia a perdonarlo, consolarlo y reafirmar su amor hacia él. Como escribe Pablo, el castigo que le fue impuesto por la mayoría es suficiente. En otras palabras, era tiempo de pasar de disciplina a restauración. El hermano recibió un reinicio completo. Imagina que un hermano es llevado al paso 3 de Mateo 18:15 por impureza, específicamente pornografía y masturbación. Él se arrepiente radicalmente y permanece puro por 3 años. Luego falla nuevamente. ¿Debería la iglesia reanudar el proceso en el paso 3? Lógica y bíblicamente, esto no tiene sentido. Si la disciplina de la iglesia nunca se reiniciara, cualquier discípulo de muchos años eventualmente sería removido de la iglesia debido al pecado acumulativo, sin importar su continuo arrepentimiento y crecimiento. La disciplina en la iglesia no es un castigo en sí mismo. Es un proceso diseñado para llevar a alguien al arrepentimiento. Si el arrepentimiento se logra, que siempre es la meta, el proceso debería detenerse y reiniciarse, es decir, volver a empezar. A la persona se le da una hoja en blanco y la iglesia avanza en gracia y restauración. Perdón independientemente del arrepentimiento. Si tu hermano o hermana peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Incluso si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, debes perdonarlo. Lucas 17 del 3 al 4. Se ha sugerido que la escritura anterior y Mateo 18 del 15 al 17 son relatos paralelos, y por lo tanto, todo lo necesario para terminar el proceso paso a paso de disciplina en la iglesia es que un hermano o hermana diga, me arrepiento. En otras palabras, porque escucharon y estuvieron de acuerdo, la disciplina en la iglesia ha logrado el resultado deseado. Incluso si esto sucediera 7 veces en un día, serían perdonados, significando que el proceso de la disciplina en la iglesia se reiniciaría o volvería a comenzar. Por ingenioso que pueda ser este argumento, no armoniza con el resto de la Escritura, la cual diferencia palabras de acciones. Considera las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. El arrepentimiento no es simplemente un acuerdo, es un cambio radical. Hechos 26:20. Entonces, ¿cómo se reconcilia Lucas 17 del 3 al 4 con Mateo 18 del 15 al 17? El énfasis de las palabras de Jesús en Lucas no es acerca de tratar con el pecado de un pecador, sino el de lidiar con nuestra propia tentación de responder al pecado de otro, también de una manera pecaminosa. Podemos desarrollar una mala actitud hacia aquellos que tienen malas actitudes o volvernos poco amorosos hacia aquellos que nos tratan de manera poco amorosa. Una y otra vez, a lo largo de la Escritura, somos llamados a perdonar como Dios nos ha perdonado. Mateo 6 del 12 al 15. En Gálatas, Pablo enseña a la iglesia, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que viven por el Espíritu deben restaurarlo con mansedumbre. Pero cuídense ustedes mismos, o también podrían ser tentados. Gálatas 6:1. A Timoteo, Pablo escribe, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, no resentido. A los opositores debe instruirlos con gentileza, con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento, que los lleve al conocimiento de la verdad, y que entren en razón y escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo 2 del 24 al 26. Perdonar no significa que no sigamos haciendo responsables a nuestros hermanos y hermanas. Como ya hemos visto, la tolerancia del pecado es tan malvada a los ojos de Dios
como el pecado mismo. El corazón de Jesús era que humildemente y con gentileza lleváramos a un hermano o hermana atrapado en pecado al arrepentimiento mediante la disciplina de la Iglesia, sin ser contaminados espiritualmente por nuestra propia amargura en el proceso. Conclusión. El pecado es una realidad inevitable dentro de la familia de Dios. Sin embargo, la Escritura provee una guía clara y compasiva sobre cómo tratarlo mediante la disciplina en la Iglesia. Como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6 del 9 al 11, todos alguna vez fuimos pecadores. Esta verdad nos humilla y nos llama a tratar el pecado de otros con gracia y amor. Hebreos 5:2. El proceso mismo de disciplina en la Iglesia es evidencia profunda de la asombrosa gracia de Dios. Mientras que el bautismo da la bienvenida instantáneamente a un creyente dentro de la familia de Dios, la disciplina en la Iglesia involucra un proceso más lento y deliberado para remover a alguien de la Iglesia. Este proceso más largo refleja el deseo de Dios de arrepentimiento y restauración, no juicio. Muestra que el corazón de Dios es proteger a su Iglesia mientras ofrece múltiples oportunidades para que sus hijos regresen a Él. Como discípulos llamados a soportarnos los unos a los otros en fe y perdón, debemos manejar el pecado dentro de la Iglesia cuidadosamente, siempre buscando sanar y nunca dañar, restaurar en lugar de rechazar. Al hacerlo, protegemos la pureza y unidad del cuerpo, fomentamos esa transformación genuina y reflejamos la misericordia de Cristo, quien continuamente busca a los perdidos y desea que todos vengan al arrepentimiento.